¿Qué pasa si una subvención no se justifica bien? Pues simplemente que se pierde. ¿Cómo evitarlo y aprovechar al máximo las ayudas para crecer y avanzar? Hola, soy Juan Carlos Ramos, director de comunicación de FEMETE. Les damos la bienvenida a esta jornada donde vamos a conocer las claves para justificar correctamente las subvenciones Next Generation, MOVES 3 y autoconsumo. Este encuentro está organizado por el CIDE de FEMETE, sabiendo que la red CIDE es una iniciativa de la Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del programa operativo FEDER Canarias 2021-2027. Empezamos ya con la bienvenida institucional. Toma la palabra José González, secretario general de FEMETE. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Gracias por venir. Es importantísimo que esta jornada de teletrabajo contemos en este caso con la presencia del consejero. Para nosotros, evidentemente, es muy importante que todos los asociados y todas las empresas que están, en este caso, conectadas, pues puedan entender que les podemos ayudar a cualquier tipo de trámite para la justificación. Nombrar, porque si no me matan, a la red CIDE, nombrarla, porque yo creo que es una red que está trabajando muy bien desde hace ya muchos años, no solamente en FEMETE, sino en las diferentes asociaciones empresariales y en general todo el mundo que trabaja con la red. Creemos que es muy importante, aclarar que sobre todo estamos en una transición ecológica y yo creo que todas estas ayudas que están beneficiando a las empresas son muy importantes a la hora de poder motivarlas, y lo que es la justificación de todas estas ayudas es algo que efectivamente, si luego resulta que no se hacen bien, pues hay que devolver el dinero y no queremos que sea así. Así que gracias por estar aquí, esperemos que sea la jornada de gran ayuda y, consejero, bueno, nosotros venimos principalmente para eso, gracias siempre a la predisposición y el ánimo de avanzar, de mejorar, de FEMETE, porque lo dije al entrar, en otros lugares a lo que más podría asistir, pero tiene que ver también con esa actitud y ganas de avanzar y mejorar de la mano, en este caso de la Consejería de Transición Ecológica, que impulsamos esta coordinación, una jornada informativa para explicar al sector empresarial la correcta justificación de las subvenciones vinculadas a los fondos Next, principalmente vinculadas a los programas MOVES 3 y autoconsumo. Aprovecho para saludar a todos los socios de FEMETE que nos siguen a través de la red CIDE o a cualquier empresa profesional de las islas, y también entiendo que gran parte de los que nos siguen son beneficiarios de estas ayudas de fondos Next, y lo que buscamos, lo último, es que conozcan bien el procedimiento para que cuanto antes les paguemos, que es lo que queremos nosotros. Es decir, para nosotros no es una buena noticia, ni mucho menos que se pierdan estas subvenciones. Tenemos el mismo interés o más que cada uno de los concesionarios de culminar este proceso de subvenciones, y por eso estamos hoy aquí, por eso desde la Consejería estamos redoblando esfuerzos y poniendo a disposición de los beneficiarios a todo el personal técnico de la Consejería, así como a todo el personal de las oficinas de energía de Canarias, para ofrecer ese acompañamiento cercano, directo, práctico, para facilitar que los fondos europeos lleguen al fin último, que es a posibilitar en Canarias esta transición energética, en este caso con el MOVES 3 y el autoconsumo. Les voy a dar un dato. Actualmente estamos gestionando el entorno a 22.000 expedientes, no es una cifra baladí, y tenemos esos 22.000 concedidos, como le digo, de MOVES 3, de autoconsumo, de los cuales ya un 30% están concedidos, esperando del resto esa justificación, que es para lo que estamos hoy aquí, para explicarle y para mejorarlo. Es esencial que se justifiquen correctamente cada uno de los expedientes y que los fondos europeos lleguen. La dificultad o la complejidad de los fondos europeos es un poco más quizás que las habituales subvenciones que podemos sacar desde la Consejería, y por eso el empeño que tenemos y el desafío enorme que tiene Canarias ante sí. Creo que es una oportunidad única poder obtener estos fondos para
Canarias, poder acelerar la transición energética y porque cada punto de recarga, cada instalación de autoconsumo supone un paso adelante en la transición energética de Canarias. Al final, hoy nosotros, pues, poco más voy a aportar, pero sí van a intervenir técnicos de la unidad de proyectos de transición energética de la propia consejería que abordarán las claves de este proceso de justificación, así como técnicos de la Oficina de Energía de Canarias y de Gestur, que se centrarán en los requerimientos más comunes, las preguntas más frecuentes que atendemos, que resolvemos en las justificaciones del MOVES 3 y el autoconsumo, y también pues participarán técnicos de la red CIDE y del Servicio de Tramitación de Subvenciones de FMET. Yo nada más, agradecido. Vamos a dar ese esfuerzo final y ese paso final para que todos justifiquemos, que todos puedan cobrar las subvenciones y que nosotros también nos sintamos orgullosos de alcanzar el máximo de ejecución en cada una de las subvenciones. Muchas gracias. Gracias, Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía. Comenzamos ya, ahora sí, con la jornada. Las primeras de las intervenciones, si quieren pueden bajar de plano. La primera de las intervenciones, que es estado actual de las convocatorias de fondos Next Generation. Raquel Moreno de la Rosa, directora de la Unidad de Proyectos de Transición Energética de la Consejería. Vamos a poner su presentación. ¿La presentación? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a FEMETE, por supuesto, por la invitación, a la organización de esta charla, a los presentes y a los que están online, creo que son bastantes y eso nos alegra mucho. Esta es la primera de muchas charlas similares que queremos dar en otras asociaciones y federaciones y nosotros también a través de las oficinas de energía, porque entendemos que es importante resolver todas las dudas que podamos y que podamos resolver y que puedan tener ustedes en relación a esta fase final de la convocatoria de subvenciones, que es la justificación. Somos conscientes que al final es papeleo, sabemos que es engorroso, que es complicado, en algunas convocatorias más que en otras, pero por eso mismo les queremos brindar nuestra ayuda para ayudarles, para lograr lo que todos queremos al final, que es la completa ejecución de estos fondos, o por lo menos conseguir un grado de ejecución bastante elevado. Mi presentación va a ser muy corta porque lo que me interesa es que escuchen a los técnicos, a los tramitadores, que son los que están con los expedientes y los que conocen mejor cómo se está justificando y cuáles son los errores más comunes que se suelen cometer. Pero para darles unas pinceladas un poco para que entiendan la envergadura de lo que estamos tramitando, estamos gestionando como ven casi 450 millones de euros en energía, en la Consejería de Transición Energética, en la parte de energía. Lo hemos desarrollado, la mayor parte del presupuesto, en 11 convocatorias de subvenciones, y como ven ahí, en total estamos gestionando 29.000 solicitudes, 29.000 expedientes que hay que mirar, que hay que estudiar y en su caso desistir o conceder y luego ver la justificación. Es decir, es un volumen de expedientes muy grande y por eso también queremos que entiendan que a veces podemos ir un poco más lentos de lo que nos gustaría, pero es que el volumen es inmenso. Para que vean un poco los presupuestos como llegaron, esos 447 millones de euros, como ven ahí, hay programas que son del IDAE propiamente dichos, que ya los conocen ustedes, ¿no? Que son autoconsumo y MOVES principalmente, son los que han tenido más éxito. Luego también vino la de térmicas y PRE 5000 porque se desarrolló en el resto del territorio nacional, pero aquí no tenía mucho éxito. Pero es que luego además nosotros, aparte de esos 145 millones que ven ahí, de esos 145 millones que ven ahí, todas esas subvenciones, nosotros gestionamos, como ven aquí tenemos una serie de programas que ya se tramitan en el resto del territorio nacional. A nosotros nos han correspondido, porque da por población y por tamaño de la comunidad autónoma, 145 millones, pero es que aparte nosotros gestionamos 300 millones más. Porque para los dos archipiélagos españoles ha llegado la estrategia de energía sostenible en las islas, que hemos desarrollado en 7 convocatorias. Con lo cual nosotros estamos gestionando, lo que les decía, casi 450 millones de euros, 300 millones más que no gestionan en el resto del territorio nacional y que nos suponen obviamente un esfuerzo de gestión que no están llevando a cabo otras comunidades autónomas. ¿Vale? De este presupuesto, ¿qué es lo que se ha pasado a subvenciones? Pues como ven ahí, 136 millones en las 4 convocatorias del IDAE
y 266 en la estrategia. En total en subvenciones estamos tramitando 402 millones. Debería seguir funcionando, ¿no? Tienes que seleccionarla porque si no, no puede pasarla. Lo que creo que le pasé yo. ¿Qué hemos concedido? De autoconsumo en MOVES ya hemos concedido todo lo que se podía conceder, es decir, hay expedientes que no se han podido conceder por distintas circunstancias, porque no estaban completos o no estaban óptimos para conceder, y hemos concedido 22.000 expedientes, que es lo que nombraba antes el consejero. Estamos manejando un volumen básicamente entre las dos principales convocatorias de 22.000 expedientes, que es muchísimo, y 118 millones de euros. En la estrategia de estrategia sostenible no hemos acabado de conceder, ya hemos concedido 920 expedientes y 194 millones de euros. En total estamos gestionando ahora mismo ya concedidos 23.000 expedientes y 312 millones de euros. Yo hablo de millones de euros ya como quien habla de, no sé, pero si se paran a pensarlo es una cantidad bastante alta. Y claro, aquí viene lo que nos está empezando a preocupar, que es que se ha justificado de autoconsumo y MOVES principalmente. Pues a día de hoy, poco para el ritmo que llevamos. Recuerden que estas convocatorias están desde el 2021, fue cuando se publicaron, ¿vale? Es verdad que se han ido ampliando porque el Ministerio ha ido dando más presupuesto, se han ido ampliando los plazos, pero están desde el 2021 y a día de hoy tenemos justificados, bien justificados y pagados apenas un 30% de autoconsumo, el 25% en MOVES. Nos está preocupando por eso la situación y por eso este tipo de reuniones y de charlas, porque nos interesa ver qué es lo que está pasando y en qué podemos nosotros ayudar a los ciudadanos y a las empresas para que este nivel aumente. Como ven, pues apenas 26 millones. ¿Vale? Entonces es un poco por eso. Luego también les hablaremos de la estrategia, porque de los primeros programas de la estrategia que concedimos en agosto del 24, es verdad que el plazo de finalización de las actuaciones es el 30 de diciembre, pero ya tenemos justificaciones sobre dónde están, ¿vale? De expedientes que ya han justificado, y por eso también me acompaña una de las técnicos de la unidad para que les explique qué es lo que estamos viendo en esas justificaciones de la estrategia que no están siendo correctas. Estos son, bueno, plazos de prórrogas que probablemente les interese mucho conocer. De los programas que les he comentado de la estrategia, no podemos irnos más allá podemos dar prórrogas hasta marzo, ¿vale? De los tres programas. Y en el caso de antropizadas, lo mismo. Hemos ampliado el plazo hemos dado un nuevo plazo de finalización, ¿vale? Lo hemos pasado del 31 de diciembre al 31 de enero. Pero la justificación la seguimos manteniendo a 28 de febrero, bueno, porque es un mes más tarde de la finalización, y como mucho más le podemos dar una prórroga hasta el 31 de marzo. Más allá no podemos ir porque a día de hoy los plazos con los que nosotros jugamos es que a 31 de junio del 26 yo tengo que tener todo pagado. ¿Estamos negociando una ampliación de esos plazos? Sí, la estamos negociando desde hace tiempo con el Ministerio y con Europa. Por ahora sin mucho éxito, esperemos que sean un poco más receptivos, sobre todo con nosotros, porque gestionar la estrategia, como les dije antes, no es fácil y no lo están haciendo en el resto de comunidades autónomas, y seguimos peleando para que nos amplíen esos plazos. Pero a día de hoy jugamos con 30 de junio, por eso no les puedo dar más plazos del 31 de junio, aunque me encantaría, pero va a ser imposible, ¿vale? Y luego, para comentarles también la última convocatoria que hemos sacado, porque lo que hemos hecho es intentar, bueno, invertir todo en subvenciones. Hemos cogido todo lo que no íbamos concediendo de otras convocatorias y hemos sacado una convocatoria nueva que aúna el programa 2 y 3 que ya habíamos concedido. Inicialmente había 30 millones, lo vamos a ampliar, en breve saldrá en el BOC la publicación de la ampliación a 51, ¿vale? Y aquí inicialmente el plazo era el 15 de marzo y no podemos dar ningún tipo de prórroga porque ya, como les he comentado antes, es inviable dar más prórroga. El problema que hemos tenido con esta convocatoria es que hemos tenido demasiado éxito. Se han presentado 992 solicitudes. Entonces, estudiar esas solicitudes, requerir y demás, nos ha supuesto un esfuerzo que no esperábamos, la verdad, esa cantidad de expedientes a estas alturas, y por eso el retraso en poder conceder. Pero en cuanto se publique en el BOC, ya hemos acabado de requerir, en cuanto se publique en el BOC esa ampliación, esperamos poder empezar a conceder los que ya están correctos. El resto están en periodo de subsanación. Vale. Y ahora mismo pues les voy a dejar lo que les decía con lo importante, ¿no? Ha sido un placer
estar aquí y poder ayudarles en todo lo que podamos. Les dejo con el equipo. En primer lugar, ha venido equipo del personal de las oficinas de energía. Saben que las oficinas de energía las creamos para poder dar un mejor servicio a la ciudadanía, para estar más cerca de la ciudadanía, atender todas sus dudas y darles toda la información que podamos y ayudarles en lo que puedan. Para eso están y acudan a ellas y les remitiré siempre a ellas porque están haciendo una labor impecable. El personal técnico que ha venido es Jesús Pérez, que les hablará sobre autoconsumo, y Francisco Arroyo sobre MOVE. Luego aparte nos acompaña personal de Gestur, que es el medio propio, Gestur Canarias, el medio propio que tenemos para la tramitación y la gestión de las dos convocatorias. Y ellos hablarán un poco de los fallos más comunes que están viendo en las justificaciones, ¿vale? Nos acompañan David López para autoconsumo y Douglas González para el MOVE. Y después, como les decía, por parte de los fondos, de la unidad de fondos, para hablar ya de la estrategia, de los programas, en principio del programa 3 de la estrategia, que es donde más se ha justificado, que es el programa de descarbonización del sector industrial. Me acompaña Amanda Montelongo, que es la que les dirá un poco pues lo que estamos viendo en esas primeras justificaciones, los primeros errores que estamos viendo en esas justificaciones, ¿vale? Así que sin más, pues les dejo con la presentación y muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar todos aquí y al equipo que lo ha hecho posible. Vamos a hablar sobre el programa de autoconsumo, almacenamiento y sistemas térmicos, cómo poder justificar esta subvención. Es verdad que a algunos se nos complica un poco, pero aquí vamos a desglosarlo de la manera más rápida posible, por el tiempo que tenemos, para poder llegar a un entendimiento y justificar de la manera más rápida. Para comenzar con este programa, a la hora de la justificación, tenemos que detectar cuál es nuestro programa, a cuál se nos ha acogido nuestra subvención. Es decir, por un lado están el programa 1, 2 y 4, que pertenecen al autoconsumo con energías renovables, y por otro lado estarían el 3 y el 5, que son los programas destinados a la incorporación de almacenamiento en instalaciones ya ejecutadas, y el programa número 6 sería para el sector residencial, sistemas térmicos. Una vez que ya detectamos nuestro programa, tendríamos que pasar a la fase de justificación con 4 documentos que son la base de nuestra subvención, ¿vale? El primero sería el informe técnico. El informe técnico, como podemos ver aquí, el J02, ¿vale?, es el modelo del informe técnico que tendrá que estar firmado y redactado por el técnico redactor de la MTD o del proyecto, o bien la dirección de obra. Cabe resaltar que toda esta información, todos estos modelos que vamos a ver en pantalla, están en el trámite 7011 de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, y también disponemos de enlaces para poder descargar este modelo, complementarlo y entregarlo en la justificación. Pueden ponerse en contacto con las oficinas de energía, con el equipo de autoconsumo, para nosotros facilitárselo. Por otro lado, tenemos el reportaje fotográfico, que no es más que un documento en el que se puede aportar una visualización clara del sistema una vez ejecutado, así como sus instalaciones principales, cartel publicitario y monitorización en el caso de que sea necesario. Sí, es que acaban de quitar el régimen. Sí. ¿Ya puedes? No. Ahora sí. Pásate atrás. Luego vendría la relación de gastos, una relación clasificada y firmada de facturas y justificantes bancarios de los pagos que responden al presupuesto y a los contratos presentados para solicitar la subvención. Hay que tener claro dos fechas muy importantes. Para los programas P1, P2 y P3, la fecha de registro de solicitud será de ahí en adelante la válida para poder presentar esos pagos. Pagos que sean fuera de esa fecha, es decir, que estén anteriores a esa fecha, quedarán fuera de la justificación y por tanto no serán subvencionables. Para los programas P4, P5 y P6, esa fecha varía y sería la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 477, que es el 30 de junio del 2021. También hay que resaltar que se eximen todas aquellas facturas que no llegan a la cuantía de 3.000 euros. Si no superamos los 3.000 euros, no hace falta presentarlo para la justificación. Por otro lado, y ya por último, el cuarto documento sería la declaración de responsable de no causar un daño significativo, el DNSH, que aquí tenemos dos modelos, sería el J04 para instalaciones eléctricas, J05 para instalaciones térmicas, y también estaría el J11 para la declaración también de la valorización de los residuos. Bueno, pues teniendo esto claro, una vez que tenemos estos 4 documentos que son los generales claros, después vendría la justificación específica, que lo podemos abarcar en dos programas distintos, los programas 1, 2, 3, 4 y 5, que son para sistemas eléctricos, y el programa 6, que es para sistemas térmicos.
para sistemas eléctricos, el programa 1 al 5, tendríamos que presentar, en primer lugar, el certificado de la instalación eléctrica emitido por la instaladora y diligenciado ante el órgano competente. Para proyectos que sean inferiores a 10 kilovatios, presentaremos la memoria técnica redactada y firmada por el técnico competente, y para proyectos superiores a los 10 kilovatios tendremos que presentar el proyecto, redactado por el técnico competente, así como la certificación final de las obras. Instalaciones que superen los 500 kilovatios tendrán que presentar también la autorización administrativa recibida de la Dirección General de Energía, y en particular para el programa 4 se tendrá que acreditar que el consumo, una estimación del consumo anual de la vivienda que supere el 80% de lo generado con la nueva instalación. En estos programas, cuando la instalación requiere una retirada de amianto, tendremos que presentar también el plan de trabajo específico aprobado por la Dirección General de Trabajo, y además la comunicación de inicio de las obras que concuerde con el plan específico de trabajo. Para el programa número 6 tendremos también que acreditar el certificado de instalación térmica suscrito ante el órgano competente, memoria técnica de diseño si no superamos los 70 kilovatios, proyecto si superamos los 70 kilovatios, y acompañando al proyecto el certificado final de obra. Para las bombas de calor también necesitaremos este documento de acreditación de los SPF, del rendimiento energético, ¿vale?, suscrito por el técnico y firmado por el técnico competente. Y para las instalaciones que se basen en biomasa tendremos que aportar dos documentos más. Por un lado sería la memoria justificativa de la reducción de los gases de efecto invernadero en un 80%, que es el modelo J07, y también para potencias inferiores a 1 megavatio la acreditación del fabricante de cumplimiento con los requisitos de eficiencia energética. Cabe destacar también otra documentación importante a la hora de la justificación. Por ejemplo, los costes elegibles, si superan el 1.000.000 de euros, tendremos que aportar una cuenta justificativa y un informe de auditor. Y si los costes de proyecto superan los 40.000 euros, tendremos también que solicitar 3 ofertas y justificar, o sea, aportarlas a la justificación y justificar por qué se ha decidido al final pues optar por una de ellas. Cuando las instalaciones de estos programas se dedican a autoconsumo colectivo, también tendremos que aportar o bien el acuerdo entre los propietarios de la comunidad, o bien el registro administrativo de autoconsumo y el tipo de autoconsumo con el reparto en porcentaje de cada uno de los propietarios de la comunidad. Los beneficiarios con actividad económica deberán acreditar la inscripción en el censo de empresarios, así como si los beneficiarios disponen de un sitio web, pues aportar información sobre las actuaciones subvencionadas, así como el enlace al sitio web donde se pueda ver esta información. Y si se desea presentar la justificación de manera presencial, se deberá aportar toda la documentación, incluido también los modelos J01 y J03. No es válido solamente presentando la documentación, hay que aportar estos dos documentos de instancia de la justificación y de aporte de cuentas justificativas. Bueno, pues hasta aquí, esto es un resumen rápido de toda la justificación. He intentado resumirlo en la medida de lo posible, ¿vale? Pero para ello ahora nuestro compañero y coordinador de autoconsumo, David López, va a explicar los requerimientos de justificación más comunes, tanto administrativos como técnicos. ¿Qué tal? Buenos días. Perdonen la voz que la tengo un poco tomada. Pertenezco a Gestur Canarias, somos el medio propio que estamos revisando y gestionando las subvenciones, tanto de autoconsumo como de móvil, que hoy nos atañe. Les vamos a informar de los fallos más comunes que estamos viendo en la justificación, tanto de la parte administrativa como de la parte técnica, así como la dividimos los lectores. En principio, en cuanto a la parte administrativa, la mayor parte de los fallos están siendo temas de firma, de documentación, pues no viene firmada por la persona que debe firmarla, en algunos casos es el técnico, en algunos casos el solicitante. Uno de los documentos que comentó el compañero Jesús es la declaración de no hacer daño significativo al medio ambiente, que en este caso tiene que venir firmada por el solicitante y no lo firman. Es un fallo bastante simple, pero se da recurrentemente y nos lleva a constantes contactos para poder solucionar este tipo de incidencias. También
respecto a la contabilidad, esto lo tienen que presentar las empresas, no las personas físicas en el programa 1, 2 y 3. Se da que deben presentar una contabilidad separada, que no están, pues digamos, presentando el documento que se ajusta. Normalmente están presentando el mayor contable, que sí que viene información que bien tendríamos, la necesitamos para la contabilidad separada, pero necesitamos un nivel de detalle mayor, como los asientos contables. Entonces realmente lo que nos viene es que presentarán el libro diario de ingresos y gastos, donde se mostrara las partidas correspondientes en los gastos de la subvención, así como los ingresos, en el caso que tuviéramos anticipado. Por otro lado, tenemos también la factura. La factura entendemos que normalmente para cada empresa la hace de una forma y tiene su procedimiento, pero para la subvención necesitamos un nivel de desglose mínimo para saber qué partida corresponde a la actuación que se está subvencionando. En este caso, muchas vienen referenciadas al presupuesto inicial y en eso, como ya lo solicitamos desglosado, nos vale. Pero en otros casos hace una factura que no tiene una referencia, simplemente pone factura por la instalación fotovoltaica, que está muy bien, pero que nosotros necesitamos saber si los costes corresponden a lo que se ha dicho en la fase de solicitud. Por tanto, sí que agradeceríamos que hicieran un anexo a aquellas que ya estuvieran realizadas y se las facilitaran a los clientes que ya disponen de la factura, porque se la vamos a acabar solicitando en caso de no estar referenciada al presupuesto. Y esto es algo que sí que se nos está dando bastante. Además de diferentes incongruencias en la factura, normalmente debería tener correspondencia la factura con la solicitud del solicitante. Por supuesto debería ser el mismo que el receptor de la factura, así como los datos a ser posible de dirección. En algunos casos entendemos que no, porque puede haber temas de domicilio social, de empresas que se pagan domicilio social, eso sí que lo estamos un poco permitiendo, pero sí que deberían tener más cuidado en que los datos correspondieran. A veces fue nombre de la calle, número, se da mucho que en un documento tiene un número, tiene otro número, y al final pues no nos queda otra opción que pedir unas aclaraciones para ver en qué número se está realizando la actuación, porque tenemos diferentes datos en diferentes documentos. Respecto a justificante de pago, aquí hay un problema más relevante, y es respecto a la financiación. Nuevamente, la subvención la solicita el solicitante, el beneficiario. Los pagos de la instalación deberían ser realizados por la persona que solicita la subvención. Eso en muchos casos no se está dando. Se están dando casos de familiares que pagan parte o toda la subvención, ya sea cónyuge, padre o diferentes familiaridades. Y ahí, pues bueno, en principio estamos en cuanto a cónyuge como una unidad familiar, y un mismo IRPF sí nos aporta el libro familia y documento en el que se acredite que están en gananciales, y por tanto no importa que salga de una cuenta del cónyuge si se acredita esta situación de patrimonio. Pero en otros casos pues, estamos dando la opción de si han podido prestarse entre particulares, entre un padre o un hijo, un contrato privado de préstamo entre dos partes, que se acredite la relación entre ellos y que el pago sea realizado de esta manera. Si es verdad que esto no debería ser lo habitual debe ser que el solicitante pague su subvención y reciba una subvención, pues pague la actuación y reciba una subvención por ello. Después tenemos el tema de las financiaciones. Hay muchas instalaciones que han sido financiadas por la propia instaladora, que ahí no hay tanto problema, como empresas externas de financiación. Necesitamos una trazabilidad para saber que los pagos han sido realizados hasta la empresa instaladora, y ello conlleva los pagos realizados del solicitante a la financiera y los pagos hechos de la financiera a la empresa instaladora, que en muchos casos no se facilitan y están teniendo problemas con ellos. Pues habría que
pues dar un toque o una llamada a esas empresas financieras con las que han estado trabajando para ver si nos ayudan a facilitar esa trazabilidad y ese pago entre desde el solicitante hasta la empresa instaladora final, pasando por la financiera. Ya centrándonos en la parte técnica, la documentación que nos ha comentado el compañero Jesús, los fallos más relevantes los estamos encontrando sobre todo en la firma también de documentación o incluso los documentos que deben estar registrados ante la administración, como son legalizaciones, el certificado de instalación eléctrico, no lo presentan sin la firma de la Dirección General de Energía, y al final es un documento que no sabemos si ha sido registrado o no ha sido registrado. Aún así, no estamos aceptando el documento de registro para evitar suspicacias. Necesitamos el documento donde esté firmado que la instalación ha sido efectivamente registrada y legalizada en la Dirección General de Energía. También no se nos da mucho en los certificados, tanto en memoria y en factura y en documento, las incongruencias entre diferentes datos. Las referencias catastrales no concuerdan, los CUPs no concuerdan con lo de la solicitud, los emplazamientos, a veces el nombre de la calle, a veces el número, a veces no concuerda nada, y estamos constantemente intentando, pues, a través de escritos aclaratorios solucionar este tema, pero nos retrasa bastante a nosotros y también a las empresas y a los solicitantes en recibir el dinero. Entonces sí que deberían tener un poquito más de cuidado a la hora de elaborar la documentación y presentarla, poner todos los documentos delante y ver si todas las direcciones corresponden al mismo número y así evitar retrasos por ambas partes. La memoria técnica lo mismo, muchas veces no la presentan porque solo le han facilitado a la instaladora el certificado de instalación. Deberían facilitar también la memoria técnica y diseño que aportaron, o en su caso el proyecto, que aportaron para legalizar lo que ya lo deben tener hecho. Si tienen el certificado de instalación diligenciado, deben haber aportado esa documentación. Si es posible, facilítensela a los solicitantes que hagan por sí mismos el aporte de documentación, o en el caso de que ustedes, las empresas, sean representantes, acuérdense de aportarla junto al certificado de instalación eléctrica. Vale. Respecto a la factura, un poquito lo que habíamos hablado, el desglose que sea suficiente y que la información concuerde con la solicitud de justificación. Si se justifica 10 paneles, pues debería coincidir que has comprado 10 paneles. Si no, puedes aclararlo de alguna manera, si ha sido algún tipo de acuerdo, regalo de algún panel o algún tipo de otra situación, pero si no, nos obliga a nosotros a pedir aclaración cuando encontramos cualquier incongruencia. El final de obra, que no es necesario para todos, solo para las instalaciones mayores de 10 kilovatios, si no me equivoco, pues lo mismo, que esté registrado, que esté firmado por el técnico competente y que los datos que se puedan poner ahí correspondan con lo que se ha puesto en el resto de documentación técnica. Finalmente, hay un documento plan estratégico, no sé si no lo nombró Jesús, muy excepcional para instalaciones mayores de 100 kilovatios. En fase de justificación, si se ha hecho alguna modificación sobre la instalación inicial, que la instalación tan grande suele ser común, no encuentras el mismo panel, misma potencia, o instalar un número de módulos diferentes o diferentes marcas de los equipos. Deberías actualizar el plan estratégico que presentaste de solicitud con la información que finalmente has realizado en la actuación una vez finalizada y aportarlo firmado por el solicitante en este caso. Respecto al otro, es más de lo mismo respecto a intentar evitar la incongruencia entre los documentos, que toda la información sea la misma entre la diferente documentación, para evitar estar pidiendo explicaciones para cada documento en el que no encontramos la información de la misma manera. En principio, esta sería, digamos, los requerimientos más relevantes que nos estamos encontrando por parte de justificación de la convocatoria de autoconsumo. Muchas gracias. Buenos días.
días a todos. Recojo el guante de mis compañeros, tanto Jesús como David, y también el de Raquel. Más que nada por darle gracias a todos por asistir a esta jornada, tanto ya sea online o presencial. Y bueno, vamos a hablar un poquito ya que el tiempo apremia, vamos a hablar un poquito del programa Moves 3. Más que nada, yo voy a hacer una introducción un poco de en qué consiste el programa Moves 3, y luego ya mi compañero Douglas pues comentará la parte de los requerimientos más comunes. Pueden ver aquí un índice un poco de los temas que se van a tratar, un poquito para que hagan un seguimiento y no se pierdan, y si tienen alguna cuestión pues puedan plantear la diapositiva en la que tienen esa duda. Bueno, primeramente, Plan Moves pues simplemente tiene dos actuaciones, las que son elegibles en este caso, que son subvencionables. La primera, que en este caso más suelen instar los solicitantes o beneficiarios, básicamente la adquisición de un vehículo, ya sea híbrido o eléctrico, y en este caso pues también tiene que casar, ya que estamos subvencionando ese tipo de vehículo, pues tiene que casar con una implementación del punto de recarga del vehículo. Aquí vamos a hablar primeramente sobre todo la documentación de justificación de la actuación, la número 1, del vehículo, y en este caso también de la justificación de la actuación número 2, del punto de recarga. En este caso hemos colocado un símbolo de exclamación para hacer indicación de los puntos que son más comunes y más claves a la hora de presentar este tipo de documentación. La ficha técnica del vehículo, muchos pues nos dan una ficha técnica o una tarjeta ITV provisional. Eso no es válido, tiene que ser la definitiva, a su vez como el permiso de circulación del vehículo. Entonces, hay que dejarlo claro, porque si no esto lleva un tiempo y hace que los técnicos se puedan retrasar a la hora de gestionar los expedientes. Respecto a los vehículos demos o seminuevos, hay que dejar claro, que ya lo veremos como un ejemplo, que en este caso el concesionario le tiene que pasar al destinatario final de la ayuda, en este caso de la subvención, lo que es la titularidad. Respecto al renting and leasing, pues básicamente tenemos el contrato, que quede claramente definido como está estipulado, y luego en caso más concreto del tema del renting, pues vemos un documento de endoso. Respecto a la factura, ha habido mucha polémica en su momento con ello, porque estaba claro de hecho en el propio boletín estaba claro, pero muchos pues se les olvidó el hecho de comentar, poner en este caso el descuento del factura. Tienen que tenerlo bien claro y tienen que tenerlo en cuenta. Luego, respecto a los documentos justificados de pago, sabemos que es la factura, que deberían entrar, y los datos bancarios. Al fin y al cabo es una acreditación de la titularidad bancaria, no debe ser más. También dentro de la propia ayuda se contaba con la ayuda adicional de determinados colectivos, por ejemplo para, en este caso, municipios de menos de 5.000 habitantes, pues el certificado de empadronamiento y un documento acreditativo de condición última. Esto, por ejemplo, es para personas de movilidad reducida, y también tenemos en este caso por si tuvieses un taxi en este caso. Luego hay una ayuda adicional, que es muy habitual que la suelen solicitar, que es el certificado en este caso por achatarramiento. Pues hay que aportar un certificado de baja definitiva del vehículo achatarrado. En el caso, también se suele dar que puedan aportar en este caso un historial de la DGT, en el que se pueda ver en este caso del vehículo el historial, un permiso de circulación del vehículo achatarrado y el impuesto del vehículo de tracción mecánica. Estamos hablando de que esto tiene que estar abonado correctamente desde el año 2020. Más adelante le vemos un ejemplo claro, y aquí creo que lo pueden tenerlo mucho más claro. Aquí vemos, por ejemplo, en un primer momento, en la parte izquierda, un informe del vehículo. Se ve claramente que nos ha sido bueno, si lo pueden apreciar, espero que sí, que no ha sido de renting y es una primera titularidad. En cambio, en la parte derecha, podemos observar que ha cambiado tanto de empresa como entre particulares, no siendo esto un objeto de subvención. Y ahora vamos a entrar más en la parte del punto de recarga. Dentro de la parte del punto de recarga, pues obviamente la memoria técnica y el certificado de tracción eléctrica. Como bien comentaban en la anterior convocatoria, en la subvención de autoconsumo, es habitual que presente un certificado de tracción eléctrica sin diligenciar, algo que no es correcto de ninguna manera. Respecto a los planos, pues tiene que quedar claro la dirección y el número, y si fuese un punto de recarga de acceso público, tiene que estar con unas coordenadas GNSS. Respecto a las facturas, tienen que tener un desglosado, como también comentaban en otro tipo de convocatorias, e identificar claramente los conceptos y el destinatario, el emisor y el receptor, no había más. Y ya entramos en tipo de documentos que sí es habitual también que se suelen tocar, y ya lo comentará Douglas más adelante, pero básicamente son los documentos justificados de pago, la ficha del pago, el receptor destinatario, el contrato, que básicamente hay que presentar el contrato de bienes o servicios, y en este caso para empresas
en este caso si es potencia inferior o igual a 22 kilovatios, que se acredite la recarga inteligente. Respecto a los datos bancarios, pues como bien comentaba, la entidad bancaria, acreditarlo. También hay que recordar que si, por ejemplo, tuviese un taxi, pues tiene que tener una identidad visual, tiene que tener los logos, la publicidad, es muy importante. Si eres una empresa y tiene un sitio web, publicitarlo. Y les dejo con mi compañero Douglas, sobre todo para que pueda en este caso comentar los requerimientos más comunes. Gracias. Buenos días, mi nombre es Douglas González, llevo la coordinación de la gestión de los expedientes del MOVES 3. Y bueno, simplemente comentarle que hemos encontrado a lo largo de la gestión y la revisión de expedientes que hay unos requerimientos que generalmente no se cumplen correctamente. El primero que nos encontramos son los documentos justificantes de pago. El 30% de los expedientes se caen en la justificación justamente por esto, ¿vale? Aquí tenemos varios casos. Tenemos el justificante de pago de la financiera del concesionario. Generalmente cuando el solicitante hace la compra a través de la financiera, necesitamos la trazabilidad de ese pago de la financiera al concesionario. Muchas veces encontramos por parte de las empresas financieras cierta resistencia en dar ese extracto bancario. A nosotros nos vale que nos aporten un certificado emitido por la financiera dando fe de que efectivamente hicieron ese pago al concesionario, donde aparezca explícitamente el nombre del solicitante de la subvención, aparezca el modelo, la marca del coche, el bastidor o la matrícula. Eso es importante, ¿vale? La trazabilidad. El otro caso es personas que compran directamente su coche al concesionario. Muchas veces hacen el justificante definitivo de transferencia no muy claro, donde no se ve muy claro a quién va destinado, o simplemente aportan un justificante no definitivo, y eso no es correcto porque no nos da la certeza que efectivamente ese dinero salió y llegó a donde tenía que llegar, que era el concesionario o el importador. En estos casos, donde podemos encontrar su efecto, también nos vale un certificado emitido por la empresa concesionaria, donde da fe que efectivamente recibió un dinero por el pago de un vehículo, donde obviamente quede claro nuevamente el modelo, la marca del coche, el bastidor y la matrícula, y el precio cancelado. También es importante las reservas que se han hecho de los coches. Muchas veces aportan el pago del restante por pagar, pero queda pendiente de aportar la reserva, la seña por la reserva de ese coche que no lo están aportando. Eso es importante porque a la hora de justificar tenemos que casar que todos los justificantes que nos den sumen la totalidad del precio del vehículo. Pero es importante que en la parte de los justificantes sea lo más clara posible y la trazabilidad sea la más adecuada, porque ya le digo, el 30% de los expedientes se están cayendo por ese motivo. Luego la otra parte es el contrato de financiación, ¿vale? Muchos de esos contratos que nos están aportando o no están firmados, o viene firmado por el solicitante o viene firmado solamente por la financiadora. Y no los están aportando completo. Generalmente cuando uno revisa el contrato de financiación, a veces dice consta de 43 páginas, pero es que no están aportando 21 páginas. Y necesitamos toda la información de cláusulas, condiciones, absolutamente todas las páginas. Y que estén firmadas por ambas partes. También es cierto que muchos de esos certificados vienen a través de Dougherty, aportan el contrato, pero no viene el certificado final que se emite cuando se firma. Es un certificado que da fe de que efectivamente se firmó electrónicamente, tanto por el solicitante como por la financiadora. Entonces no podemos validar ese contrato de financiación porque nos falta la certificación de firma. Otro requerimiento importante es la factura de compra. Sobre todo en la factura de compra no viene reflejado el descuento MOVES, que tiene que venir explícitamente reflejado, que diga MOVES, descuento MOVES de 1.000 euros, y que se haga siempre antes de la aplicación del IJIC. Eso es importante. También no hemos encontrado facturas donde se compra el coche con accesorio, no viene desglosado, y eso puede incidir en que se desestime un expediente, porque en el caso de los coches M1, hasta 5 plazas es hasta 45.000 euros, pero a lo mejor me viene una factura donde dice compra de coche y otros,
y dice 47.000 euros y uno se queda con la duda. Podría desestimarse, pero dándole la duda, pues uno le pide aclaración, que lo desglosen. Y generalmente pasa, a lo mejor el coche cuesta 43.000 euros y a lo mejor son accesorios que le ponen. Eso es importante, que venga desglosado todos los conceptos de la factura. A nosotros nos interesa el valor del coche, porque si lo ponen todos juntos, pues asumimos que es el valor del coche y se desestima el expediente por eso. Otro de los requerimientos que es muy sencillo y que se están cayendo muchos expedientes es el certificado titular de bancaria, ¿vale? Donde tiene que el titular de esa cuenta tiene que ser el solicitante. Eso lo emite el banco, tiene que venir firmado. Cada banco tiene su formato, eso es cierto. A nosotros nos interesa que venga claramente especificado quién es el titular de la cuenta, el número de cuenta y poco más, y que venga sellado por el banco. Es cierto que en muchos de esos casos se saca por internet, por las aplicaciones, y eso también nos vale. Otro en el caso de la actuación 2, que son los puntos de recarga, hemos encontrado memorias técnicas y diseños sin el formato adecuado, ¿vale? Es importante que se haga en el formato adecuado. Eso lo pueden descargar, creo que en la Dirección de Energía de Transición Ecológica, está a disposición de cualquier ciudadano. Y los certificados de instalación eléctrica vienen sin firmar, sin diligenciar ante la unidad de energía de la consejería. Pero ya les digo, en este caso es muy sencilla la justificación, no es tan complicada como autoconsumo, que lleva mucha parte técnica, pero la parte de justificación de pago se están cayendo el 30% de los expedientes por eso. O bien porque no aportan la documentación completa, no hay trazabilidad de quién emite y quién recibe, no hay las reservas de vehículos, no se están dando los pagos. Y otra cosa importante que no está aquí, es sobre todo gente que da como entrada, como parte de pago el vehículo viejo, el anterior. En esos casos tienen que aportar un contrato de compraventa, que se lo tiene que hacer el concesionario, que justifique la entrada de ese dinero. Lo hemos visto, que da como parte de entrada un coche, pero no tenemos el contrato de compraventa y no sabemos si efectivamente esa venta se hizo. Y tienen que aportar ese contrato de compraventa entre el concesionario y quien compra el vehículo de ese coche que está dando como entrada por el coche nuevo. Es muy sencilla la justificación, no es complicada, nada que ver con autoconsumo. Lo que sí es importante es que en los pagos haya trazabilidad, esté la documentación básica del solicitante, de quién recibe el dinero, la descripción del vehículo, matrícula, número de bastidor. Con eso queda justificado el expediente. Es verdad que ha habido retraso, es verdad que bueno, en su oportunidad no se le dijo al solicitante la deficiencia que puede tener los expedientes, pero desde la oficina de gestión estamos realizando los requerimientos de trámite de audiencia, y cuando alguien aporta mal ese documento, enseguida lo llamamos, lo ayudamos y lo orientamos. La idea es que la persona que ha hecho una solicitud, pues, cobre satisfactoria esa subvención, que es la idea, ¿no? Que no se pierda ese dinero. Pero pueden comunicarse con la oficina de energía, ellos nos trasladan la duda, y si es una duda muy complicada, nosotros de la oficina de gestión nos comunicamos con el solicitante o bien con la financiera, con el técnico, y se las aclaramos. Esa es nuestra labor. Y por lo pronto más, realmente es algo muy sencillo, pero hay que tener mucho cuidado con los justificantes de pago. O sea, ya les digo, el 30% de los expedientes se están cayendo por eso. ¿Vale? Bueno, les voy a hablar de la estrategia de los programas 1, 2 y 3 en general, particularmente del programa 3, que es la descarbonización del sector industrial, que es en el que particularmente estoy trabajando. Nosotros como equipo hemos detectado errores comunes, pero además después en el programa 1, que son administraciones públicas, hay específicos, en el programa 2 hay específicos, y en el programa 3 pues lo mismo. En el que nos atañe a nosotros, sobre todo en el 3, que está vinculado a mejoras de eficiencia energética, vemos que hay problemas a la hora de justificar, porque se les está olvidando esa parte, y ahora queremos explicarles cómo hacer la justificación, a pesar de que ya les hemos dado charlas, tenemos guías, están los compañeros de las oficinas todo el día a disposición de todo el mundo. Vemos que
que no ha quedado lo suficientemente claro, y como nosotros estamos dispuestos a que lo hagan bien ya, pues otra vez más se lo vuelvo a explicar. Lo primero, nuestro plazo de ejecución es el 31 de diciembre. La semana pasada hicimos un sondeo en función de los informes trimestrales que nos han ido entregando y de quienes han ido justificando ya, para recordarles que tienen la opción de solicitar esa prórroga. Esa prórroga, que como bien dijo Raquel, no se puede alargar más de ejecución del 31 de marzo, no se le dará a todo el mundo, se le dará solo a aquellos beneficiarios que han cumplido con todas las bases. Eso lo recoge la base cuarta de todas las convocatorias. Después, la justificación, 31 de enero, o sea, fecha para presentarnos toda la documentación, ese es el límite. Nuestra justificación se compone de 4 partes que vamos a diferenciar en función de contenido económico, pero así es más sencillo de ver. Es una memoria de actuación de ejecutado, una memoria económica, la memoria de publicidad y la justificación del DNSH. La diferenciación la hacemos por importe. Esto está recogido en el decreto de subvenciones de Canarias y además viene modificado por la ley de los fondos, que hace una diferenciación para el ARSA, que es para los 100.000 euros. Entonces, solamente un documento y lo único que difiere realmente es la memoria económica, que es más detallada. No quiere decir que quienes tengan una subvención de menos de 100.000 euros no deban de guardar toda esta documentación, porque están obligados a tenerla, solo que nosotros, a priori, si todo está claro en la relación clasificada, no les vamos a pedir esta documentación. ¿Qué es lo que nos está pasando en cada una de esas partes? Nosotros hicimos una guía con un anexo, el anexo 1, en el que venía recogido todo lo de la memoria técnica. Para todos los programas lo hemos hecho igual. Les hemos hecho anexos de contenido desglosándoles qué deben presentar, y además les hemos dado la opción de reunirse con nosotros a todas las ingenierías para que, si tienen dudas respecto a esa documentación, pues nos las planteen antes de presentar documentación, porque ahora estamos en un punto en el que presentan documentación que no se ha tenido en cuenta en las guías, no se ha tenido en cuenta en las bases de la subvención y no cumplen con el contenido mínimo para poder continuar. Los errores más comunes en la parte de la memoria de actuación es que no nos vienen las memorias firmadas, o es un técnico diferente al que está en el certificado final de obra. Esto es muy fácil de solucionar porque muchas veces es que tiene una dirección facultativa, y especificando en la misma memoria que la dirección facultativa son tantos técnicos, nosotros con que ya la firme uno de ellos lo daríamos para adelante. En otros casos es un error al subir la documentación en la sede, y es que sacan el documento en la persona que lo sube para hacerlo más pequeño y se cargan las firmas. Hay diferentes opciones de presentación de la documentación, ya otras veces se lo hemos dicho. Si el ingeniero que firma lo divide y lo hace en varias partes, que tiene que firmar todas las partes que componen la memoria. Después, como decíamos en mi programa, en el 3, es muy importante la mejora de eficiencia energética porque es un requisito imprescindible para poder obtener la subvención, y se les olvida o bien presentan memorias diferentes como si fueran 2 proyectos diferentes. El proyecto es la instalación fotovoltaica y se le anexa las mejoras de eficiencia. Por lo tanto, debe ser un único documento. Después se olvidan en esos documentos que les pedíamos en la base de describir lo que han ejecutado, las definiciones técnicas producidas. Nosotros hemos encontrado que la subvención lo presentaba en la solicitud un número de paneles con una potencia determinada, y ahora por cuestiones de mercado pues han diferido en algo. Pues vamos a poner menos paneles de más potencia, o vamos a poner más paneles y más potencia porque por las opciones de mercado no es posible. Todo eso hay que indicarlo y decir, evidentemente, si hay una desviación económica, que lo que suelen hacer es, en esta partida de la instalación fotovoltaica, el total es tanto y no hay diferencia económica. De lo que yo entiendo, que si has cambiado los paneles y has cambiado la potencia, hay una diferencia en algún punto, algo tiene que haber cambiado y hay que decir dónde está. Yo la voy a buscar igualmente, pero lo suyo es que el técnico nos lo diga. No se están justificando las mejoras de eficiencia energética. Bien recordarán que en la fase de solicitud se les pedía un certificado de eficiencia del estado actual sin instalaciones de mejora.
diligenciado y después lo que iban a hacer. Ahora lo que queremos es que lo hagan con lo que han hecho, simplemente sin tener en cuenta la instalación fotovoltaica, porque solo queremos ver que esa mejora cumple el 20%. Muy importante, la memoria de gestión de residuos. Aquí hay un apoyo porque tienen que presentar los certificados de gestor para aquellos residuos que están en el código 17, que son los que se comprenden como residuos de construcción y demolición, y no los presentan. Entonces, en el requerimiento creo que más hemos hecho, de que nos pongan tipo de residuo, cantidad, código LER y el gestor, así como el porcentaje de valorización del mismo. Si está en el código 17, además tienen que presentar el certificado del gestor de destino con esa gestión de valorización que se ha hecho. Muchas veces se les olvida de aportarnos las licencias y autorizaciones administrativas, es otro requerimiento común. Los informes cuantitativos para la gestión de la demanda, y en la parte económica, que como bien decía antes, se les olvida muchas veces que tienen que tener la factura. En muchas ocasiones nos presentan una factura que pone factura acorde al presupuesto y no tiene el desglose de los ítems. Nosotros tenemos que saber los conceptos. No todo era subvencionable, las tasas no eran subvencionables, por ejemplo, y necesitamos verlo y con esa partida definida para poder eliminar el concepto que no se paga. En el caso de que ya no pueden modificar una factura, en el caso de que ya la tengan y esté asociada a un presupuesto, simplemente es factura y presupuesto, y nosotros ya casamos. Si no ha habido variación durante toda la ejecución respecto al presupuesto que presentaron para la solicitud, pues indicarlo. Además, otra de las cosas que más nos preguntan es por qué tienen que entregar 3 presupuestos en la memoria económica. Que entienden que es solo para cuando nos solicitaban la subcontratación, y no es así. La ley dice que hay que presentar los 3 presupuestos cuando el importe supere los 40.000 euros para obra y 15.000 para servicios o suministros. Entonces los tienen que presentar sí o sí. Si no han variado desde que obtuvieron la autorización de subcontratación, pues son los presupuestos que ya tenemos, y se hace alusión a los mismos, que no tienen que volver a aportarlos porque ya los tenemos nosotros. En la cuenta justificativa suelen olvidarse de poner el asiento contable del pago, los ponen en la factura. A veces son una única factura de 80.000 euros y lo han dividido en 5 pagos. Pues nosotros necesitamos el asiento contable del pago, sobre todo en las memorias justificativas de la cuenta simplificada, que solo vamos a ver ese desglose que nos hacen. En la publicidad, otra de las más comunes, se olvidan de poner los títulos del proyecto en el cartel, tienen un modelo, está en la web de las oficinas. Otra cosa es que nos ponen un folio pegado a una pared, se les olvida que todo tiene que estar durante 5 años, el folio no va a durar 5 años, y además tiene que ser un DIN A3, que era una de las cosas que les poníamos en los carteles, en las bases. Todo esto tiene modelos y está todo en las oficinas. Además, en la memoria económica se suele olvidar de decirlo, si el beneficiario no tiene página web, si la tiene, está obligado a hacer la publicidad web. También tienen un modelo de ejemplo, el cual solo tienen que adaptar a la instalación realizada. Y otra cosa es que tanto el cartel como la página web deben de ser accesibles. Al final esto es una manera de publicitar una subvención. El cartel debe estar en la entrada, en el punto de entrada, en el tablón de anuncios, lo que tenga el beneficiario. Y la publicidad web no tiene que ser un entramado para poder llegar a ella. Al final hay una ley de transparencia que obliga a que por determinados importes, que creo que eran 60.000 euros, tiene que estar publicado. Nosotros además les hemos hecho este modelo con todos los datos obligatorios que deben figurar en la página web. Muchas veces es el cartel, el propio cartel el que cuelga. Yo ya si es el cartel hasta me doy por contenta. Pero otras veces nos dieron una subvención y vete tú a saber de cuándo y quién se la dio. En el DNSH, para la justificación, entendíamos que esto al ser nuevo era engorroso y por tanto preparamos modelos de declaraciones responsables que también las tienen en la web. Y lo otro que es rarísimo, pero falla muchísimo, es que no nos presentan la autoevaluación del DNSH. Es el mismo modelo que han presentado para la obtención de la subvención en la fase de solicitud. Simplemente, si ha variado algo,
más típico es que no puedan ejecutar la partida de la gestión de la demanda, pues tendrán que modificar en ese punto concreto el objetivo 9 de economía circular. Pero lo otro, si no hay modificaciones significativas, el DNSH se mantiene. Nos lo presentan mal, cumplimentan varios puntos, cosas que pensé que estaban resueltas. También tienen una guía de la cumplimentación, exactamente dónde deben de poner cosas y con el contenido exacto que queremos. Lo tienen todo para presentarlo bien. Y bueno, aclaraciones, lo de la sede electrónica, todo se debe aportar por sede electrónica, van a mis expedientes, aportación de documentación y así nos llega directamente. En el caso de que no funcionara la sede electrónica, se puede hacer por el registro general, aludiendo a la subvención, a la consejería y el número de expediente para que nos lo puedan hacer llegar. Y yo en esos casos siempre les pido que nos manden además un correo para que nosotros sepamos que han aportado documentación, porque si lo hacen por sede nos llega la notificación, si lo hacen por registro no. Nosotros ahora mismo estamos requiriendo documentación, les damos 10 días naturales para acceder al requerimiento y 10 días hábiles para aportar la documentación, y en esos plazos nos estamos reuniendo para ver el expediente específicamente y que vean los fallos donde están. Si siguen más o menos el modelo, es fácil para nosotros decir en este punto esto, y los requerimientos están hechos igual que con los anexos, o sea, el texto es el mismo, la documentación es la misma. En cuanto a la subcontratación, todavía nos están llegando solicitudes de subcontratación por modificaciones, pues porque si no van a ejecutar al final con esa empresa pueden solicitar de nuevo la subcontratación y se les autorizará en su caso si está todo correcto. Recordar que quienes tienen requerimiento de subcontratación lo deben de subsanar. Ejecutar sin autorización de subcontratación es un incumplimiento de las bases. En cuanto a las prórrogas, lo comentaba previamente, hasta el 31 de marzo es el máximo que daremos para ejecución. Las cuentas justificativas, nosotros estamos pidiéndoles a todo el mundo las facturas porque hay cosas que no nos cuadran y prefiero pedirle yo documentalmente la factura que quede eso extraño y tener que desestimar el expediente. Hay que conservar toda la documentación, facturas, justificantes de pago y publicidad durante 5 años. Y respecto al cálculo de la subvención final, eso está en el anexo 2 de esta base, del P3, P2 y P1. Nosotros lo que hacemos es lo mismo que se hizo en el momento de la solicitud, simplemente se cogen de coste lo que ponen las facturas, los importes de factura. Las mejoras de eficiencia energética en algunos casos llevaban presupuestos de referencia y se les recuerda que es el importe de lo que has ejecutado quitando el presupuesto de referencia en donde se aplica el cálculo de la subvención, que a mucha gente se le ha olvidado eso. Ahora mismo, si han ejecutado menos o si algo ha diferido, en eso nosotros que ya hemos concedido y tenemos 3 expedientes para han habido modificaciones en esas cuantías por errores en los presupuestos de referencia, y todo eso nos lo pueden consultar, que nosotros lo explicamos individualmente para cada caso. Esto, lo que comentaba antes, las opciones del mercado, ahora se puede con el mismo dinero que se les había concedido instalar más potencia, y en esos casos, como contribuyen a nuestro objetivo, no se va a penalizar, se les va a dar, siempre y cuando corresponda, el máximo que se les otorgó en la concesión. Este es el correo que tenemos para los expedientes y la forma en la que nos tienen que hacer llegar la documentación. El número de expediente, que en el caso del P3 esa es la terminación, pero la terminación difiere si es el programa 1 y el programa 2. Es poner el número de expediente delante, esa terminación, y ponernos dudas de lo que tengan. Tienen a las oficinas de energía, particularmente estamos organizando, yo creo que todas las semanas, reuniones con la ingeniería, y siempre les estamos contestando el teléfono. O sea, nuestro hacer está que todo salga bien y que podamos justificar esto, que sé que es engorroso, sobre todo la primera vez. A las ingenierías sí les animamos a que pidan esas reuniones, porque una vez hacen un expediente bien, ya los demás salen rodados. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias a todos por venir y por
por conectarse, sobre todo, que sabemos que hay muchas personas por ahí conectadas. Voy a subir la barrita, que se quedó. Bueno, yo no quiero quitar mucho tiempo, sobre todo la parte final de preguntas que sabemos que están apuntándolas todas. Solamente quiero presentar a la red CIDE, que es la red de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial de Canarias. Estamos repartidos por casi todas las islas. Es una, como bien comentó mi compañero, una subvención del Gobierno de Canarias, financiado por fondos europeos. Y somos 27 centros en toda Canarias. Nuestra función es asesorar a las empresas sobre innovación. Creo que no. Pues básicamente pues queremos que las empresas nos tengan de referencia para contactarnos bien, porque tengan ya una idea de innovación, de algún proyecto a llevar a cabo, o alguna duda de esto es innovación, esto no, quiero hacer esta mejora en mi empresa, ¿cómo me pueden ayudar? Y nosotros les podemos asesorar en un poco plasmar esa idea en un proyecto en sí. Le podemos ofrecer apoyo, encontrar financiación en muchas ocasiones necesaria para poder llevar a cabo esa inversión, que al final, bueno, pues hay muchas subvenciones de distintos ámbitos que pueden ayudarnos, tanto en todas las que hemos hablado hoy, de autoconsumo, MOVES, como cualquier otro. Y queremos un poco que nos tengan eso como punto de referencia en ese sentido. Y ya no solo para financiación, sino para conectar con distintas personas. Bien para que quieren incorporar a una persona y podemos tener contacto con las fuentes de información y de personal adecuado, innovador, que puede incorporarse a las empresas, como bien por colaboraciones con grupos de investigación, con otras empresas o lo que sea. Luego, una parte fundamental de nuestro trabajo desde el CIDE de FEMETE es un poco hacer ese barrido de las posibles subvenciones y hacer una ficha de resumen. Nosotros siempre hacemos seguimiento de los distintos boletines, muchas veces nos anticipamos a la publicación de los boletines, mirando la base de datos nacional de subvenciones y demás, para decirles, mira, que está en la base de datos, va a salir en breve, para que vayan preparando, porque muchas subvenciones, como muchas de las que han hablado, son por orden de solicitud, entonces es muy importante tenerlo preparado en el momento de la solicitud, otras no están imprescindibles. Y solemos hacer esa ficha de resumen con los datos más importantes. Como saben, las bases y las convocatorias son documentos amplios con mucha información que a veces son engorrosos para las empresas y para la gente en general, e intentamos poner como la información más relevante, con acceso, por supuesto, luego a las bases y demás. Y eso es lo que solemos hacer pues con las empresas a las que asesoramos y que están simplemente asociadas a FEMETE, pues informar cuando ha salido publicada una subvención de interés. Y normalmente también pues intentamos hacer documentos un poco menos engorrosos que eso, con infografías o algo así, que compañeros siempre publican cuando es más importante en redes sociales para que llegue a más gente. Bueno, sobre todo intentamos resolver dudas. Si las podemos resolver desde aquí, fabuloso. Si no, siempre contactamos con la persona que tiene la información y estamos en contacto directo pues, con Oficina de Energía, con Gestur y con otras entidades de otro tipo de subvenciones, con los técnicos del Cabildo del Gobierno, para intentarlas resolver y hacer más amable el vocabulario muchas veces de las subvenciones, que a veces es un poco difícil. Y bueno, también intentamos organizar jornadas como de este tipo o otro tipo de subvenciones que les pueden interesar, temas que les pueden interesar a las empresas, pues muchas veces nos lo trasladan y intentamos montar la jornada o la información, remitirles a otros centros si lo están en otros lugares lo están haciendo, o como el caso de hoy, pues coger un poco el guante de tenemos esta necesidad, ustedes pueden intentar organizar para llegar a más gente, y eso es lo que intentamos siempre. Esto es un poco de información del tipo de cosas que pueden considerarse innovación o qué cosas pueden ayudarles las subvenciones para llevarlas a cabo. Este momento del año no es muy bueno porque han salido todas ya prácticamente, pero muchas son recurrentes, entonces nos pueden servir de idea de lo que saldrá publicado el año que viene. Entonces muchas veces le decimos a la empresa, antes de hacer una inversión, ponte en contacto con nosotros, te podemos informar de qué está abierto o el calendario un poco de previsión de publicación de subvenciones, y así planificar, ¿no? Y este bueno, puede ser un buen momento para planificar el año que viene. Y nada, solamente dejarles mi contacto, que no se ve aquí, pero bueno, en cualquier caso. Este es el correo de CIDE Innovación de FEMETE, mi teléfono directo. En cualquier caso, las presentaciones, tanto esta como espero que el resto las podremos hacer llegar a las personas que se han inscrito y que están conectadas. Y nada, muchas gracias y dejo paso a mi compañera. Bueno, hola, buenos días. Yo soy Noemí Rodríguez y llevo un poco el servicio de tramitación de subvenciones de FEMETE, que funciona desde hace
unos 4 años y medio más o menos. Bueno, vamos a explicarles un poco de qué trata este servicio de tramitación de subvenciones, ¿vale? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Las ventajas también que tiene contar con este servicio y algunos datos, algunas cosas sobre estos 4 años y medio más o menos que llevamos trabajando. Este es el equipo, yo soy la que llevo el servicio de tramitación de subvenciones, ahora mi coordinadora, tengo una jefa maravillosa que está por aquí, que es Desiree Brito, y Olivia siempre la cuento en el equipo porque formamos bastante tándem. Ella hace esa parte inicial que ha comentado de asesoramiento, de ver con la empresa qué es lo que se puede hacer, qué subvención les puede ayudar y demás, y luego pues entro yo a hacer esa traducción, digamos, de lo que pide la administración a los clientes finales, a las empresas finales y al cliente también de autoconsumo, y les ayuda a presentar, a llevar toda esa documentación, a hacer esas memorias y demás. Básicamente, en el último año nos hemos centrado en esta parte de solicitud y de justificación de subvenciones. Hemos tenido también una línea de formación hasta el año pasado, pero ya este año nos hemos dedicado más a la parte de presentar en sí esa documentación de solicitud, de justificación y demás de varias subvenciones, entre ellas las que se han estado hablando hoy. Hacemos ese contacto inicial con la empresa, con el instalador en este caso, que nos comenta, oye, tenemos algún cliente que está interesado en presentar esto, oye, que quiere presentar, que quiere hacer la instalación de fotovoltaica, hay algo que le pueda ayudar, hay algo... Bueno, pues le informamos un poco y pasamos a contactar con ese cliente, le contamos un poco cómo es la subvención y ya empezamos con todos los trámites de acuerdo y demás para ya llevar a cabo el servicio de tramitación. Presentamos el trámite, tanto de solicitud como de justificación, y hacemos el seguimiento de los tablones de anuncios, que muchos nos olvidamos a veces, o se olvidan a veces de mirarlo. Digo, no, hay que hacerlo, y además la justificación viene a ser un proceso parecido, como saben muchos, a la solicitud, es decir, hay que presentarla, hay que ver si hay algún requerimiento, hay que atender esos requerimientos y luego esperar esa resolución positiva, digamos, final. Y estos son los datos. Lo que llevamos en estos 4 añitos y medio ya, presupuesto de proyectos presentados, ese es el presupuesto global de todos los proyectos que se han presentado desde el servicio de tramitación de subvenciones, casi 8 millones de euros, que me da un vértigo cuando lo veo que no se pueden imaginar. Solicitado, sabemos, no todas las subvenciones dan el 100%, es muy raro, con lo cual lo solicitado siempre es un poquito menos, ¿no?, de ese presupuesto global, pues casi 4 millones y medio, y concedido tenemos 2 millones y medio, más de 2 millones y medio de euros a empresas y a clientes de empresas instaladoras en este caso. Son más de 500 proyectos los que hemos presentado, y estos son los datos de la parte de autoconsumo, que es la que estamos viendo hoy. 2.600.000 de proyectos, casi 1 millón solicitado, más de 700.000 euros que han concedido a los clientes de las empresas instaladoras en todas las subvenciones de las que hemos estado hablando hoy. Y son 123 proyectos que hemos presentado durante este tiempo. Bueno, las ventajas de contar con el servicio, pues básicamente que tienen un equipo profesional a disposición durante todo el proceso, desde la solicitud hasta la justificación, que miramos todas esas dudas, también ayudamos un poco en esas dudas que se generan a la hora de presentar o de saber qué documentación me estás pidiendo, que a veces es complicado. Hacemos recordatorios de que hay que presentar la justificación también. Bueno, y tenemos el contacto con la administración de manera directa, así que cualquier duda o cualquier cosa, pues siempre podemos también contar con ellos. Y este es mi contacto. Yo siempre lo leo, es el 822119780, es mi teléfono directo, y nrodriguez@femete.es es mi email de contacto directo, por si quieren ponerse en contacto con nosotros también. Y nada, agradecerles por estar aquí, los que están presencial y los que están online por haberse conectado. Y ya les dejo con la parte de dudas, que creo que es la que más interesante también. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, tengo una duda en relación a la justificación del MOVES 3. ¿A qué se debe la solicitud del documento de pago de la cantidad financiada? ¿No es suficiente con el contrato de financiación? Se niegan a darlo alegando protección de datos, exponiendo que el destinatario final de la ayuda no forma parte de la transacción. En caso de negativa, el concesionario o la financiera a aportarlo, ¿qué se puede hacer?
A ver, en el caso de la trazabilidad... Por si acaso, si quiere, por favor, levantarse porque el micro lo tenemos en esa... En el caso de los pagos de la financiera al concesionario, es verdad lo que yo había comentado, que muchas financieras se negaban a dar ese justificante bancario. Lo que puede hacer la financiera, solicitar a la financiera, es un certificado donde ellos den fe de que efectivamente se hizo ese pago al concesionario, y en ese certificado poner la persona solicitante, a la persona o al concesionario al que se hizo el pago, el importe del pago y los datos del vehículo, marca, modelo, el número de bastidor o matrícula. Muy bien. ¿Alguna respuesta más se le puede dar o ya...? No, básicamente eso. Lo que he comentado antes, que había muchas financieras que aludían eso, protección de datos y que... Y en a mí se me genera una duda por cuestiones de clientes que conozco. Si no es posible presentar un certificado del propio concesionario como que ha recibido los pagos y no presentar el de la financiera. También lo estamos pidiendo, también nos es válido. Sí. O sea, ¿pero es necesario tener los dos o puede ser cualquiera de los dos, un certificado del concesionario donde hace que recibió de la financiadora un dinero donde se quede claramente el modelo, marca del coche, matrícula y número de bastidor, y el solicitante, que también es válido. Lo importante es la trazabilidad, ¿vale? Hablando de trazabilidad, la siguiente pregunta es: ¿han tratado ustedes de justificar motivos de trazabilidad la solicitud del justificante de pago entre entidad financiera y concesionario? Ese documento no aparece como documentación a aportar ni en bases de 2021 ni en convocatoria. A lo largo del programa MOVES 3, los gestores, Gestur, Consejería, lo detalla ahí, han ido solicitando distinta documentación no recogida en bases ni convocatoria, hasta el punto de que hay expedientes abonados, dice esta persona, con una documentación aportada y otros a los que se les ha pedido documentación adicional bajo requerimiento. ¿Que no genera esto una discriminación? Comenta. Los documentos a los que nos referimos son a modo de ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivos: declaraciones responsables bajo pretexto de ser subvención con fondos Next Generation. Se comenzaron a pedir a partir de una publicación de una orden de concesión y de pronto dejaron de pedirlo. Libro de familia, documento acreditativo de relación entre cotitulares de cuenta bancaria. A ver, ahí dentro de la trazabilidad de justificación de pago hay documentos que obviamente no aparecen explícitamente en la convocatoria, pero que forman parte de la trazabilidad de la justificación de pago y que nos da a nosotros como gestor la certeza de que ese pago se realizó. En cuanto al libro de familia, se puede dar el caso de que haya un tercero que pague por el solicitante. Si es un familiar, la pareja de hecho, el cónyuge, se le ha solicitado el libro de familia, y en el caso de que no sea un familiar se le pide una declaración responsable de ese tercero que paga en nombre del solicitante. Es decir, esa persona declara bajo su responsabilidad que hizo el pago en nombre del solicitante y pone explícitamente cuál es el importe que pagó y el concepto por el cual hizo el pago. Ahí se le solicita. Obviamente son documentos que no van a salir explícitamente en la documentación. Viene dentro del anexo, donde está la documentación de justificación, pero eso dentro de la parte de justificación de pago. Y dentro de esa justificación de pago están esos documentos que a nosotros nos da la trazabilidad. Y cada expediente es distinto. Puede tener muchas incidencias distintas, quizás en un expediente que nombran ahí se le concedió, pero habría que ver cuál es el expediente y cuál es la casuística de ese expediente. Que no se puede, o sea, dos expedientes nunca se comparan porque hay muchas casuísticas muy distintas y bueno, cada expediente es su padre y su madre. Y así. Y si me dejas añadir una cosa, Douglas, a ver, es verdad que no todo lo que aparece en las bases es lo que solicitamos, pero estamos intentando ser flexibles y precisamente por eso les damos la opción de que pueda presentar una memoria responsable para nosotros poder acreditar que aunque no se ha presentado exactamente el mismo documento, podemos pagarlo, podemos dar por buena la justificación. Siempre lo que intentamos es que ustedes ser lo más flexibles posibles. No creo que se nos pueda acusar en ningún caso, ni siquiera en la tramitación anterior del ITC, ni ahora, de ser estrictos, porque si nos fuésemos a lo literal de las bases, pues poco se habría podido justificar, ni conceder siquiera, ¿vale? Entonces, por eso, un poco la flexibilidad que estamos intentando tener. De hecho, a lo largo de la justificación,
nos han contactado, hemos visto documentos que no son los correctos y nosotros le hemos contactado al solicitante y le hemos dado la posible solución. Y así lo hemos hecho y así hemos conseguido expedientes, o sea, sin ningún problema, ¿vale? Otra pregunta, en el caso de las MTD sin firma, ¿cuál es la corrección que admiten como válida? ¿Se puede firmar a mano? ¿Puedes hablar, David? Sí. Vale, en principio debería ser la memoria técnica que se presentó en la Dirección General de Energía para legalizar la instalación, ya sea firmada a mano en su día por el técnico o firmada digitalmente. Se está dando a veces diferentes casuísticas y es verdad que no se está pues consiguiendo ese documento porque por clientes, instaladores, quizás a veces pues, no han llegado a acuerdos y no tienen ese documento. Pues en algunos casos estamos admitiendo que nos la presenten firmada manuscrita por el técnico o incluso que pudiera realizarla un técnico competente en caso de no poder obtenerla. Siempre, de todas formas, todo el mundo podría solicitar a la Dirección General de Energía la documentación que presentó para su legalización y esa debería ser el documento a presentar. Pero como bien dice Raquel, estamos siendo lo máximo flexibles, intentando siempre que los expedientes avancen y que no se queden atascados por una imposibilidad de que no se les facilita un documento. Quería también recalcar claro respecto a la anterior pregunta de la discriminación, que no se está discriminando a nadie, por supuesto se está solicitando la documentación a todos los expedientes como corresponde. En alguna ocasión pudimos haber cometido algún error, por supuesto, porque somos humanos y entre 20 y pico mil expedientes es posible que algún despiste pueda haber algún expediente, pero nunca en cualquier caso se está discriminando o solicitando a partir de una orden una cosa u otra. Si es verdad que a lo largo de 4 años, 2021, empezó la subvención, ha habido diferentes, incluso equipos directivos, porque cambian elecciones y demás, y se van a veces ajustando ciertos criterios, pero nunca es el fin de discriminar, sino cuando se cambian normalmente los criterios son para flexibilizar e intentar ayudar a que los expedientes acaben a buen término y las subvenciones lleguen a los solicitantes, que es el fin que tenemos desde la consejería, desde los medios propios, desde la empresa instaladora y desde los propios solicitantes. Entonces creo que estamos todos de acuerdo en que la idea es colaborar entre todos para que todo llegue a buen término. Muchas gracias, David, entendido, muy bien. Otra pregunta, ¿se prevé alguna ampliación presupuestaria o alto porcentaje de renuncias o desistimientos en línea 1? Si es línea 1 de... Me levanto para... Si es, entiendo que línea 1 será el programa... Pero se refiere a MOVES 3. Si es MOVES 3, nosotros aquí estamos hablando del MOVES 3 2021. Ya saben que tienen el MOVES 3 2025, nosotros ya no tenemos más presupuesto, ni lo vamos a tener. Entonces, para vehículos tienen el MOVES 2025, que yo no lo gestiono, así que no sé si está abierto todavía o no. Si está abierto, me dice que sí. Y entonces, pues, lo que dijeron que sacaban dinero. Ahí está, hay un presupuesto y no sé si lo irán ampliando, eso ya nosotros no lo sabemos. Ahí puedo aportar. Sí, David, adelante. La subvención, el MOVE 2025, corresponde a otro organismo que no es el que estamos hoy, no es Next Generation, pero también lo gestionamos como medio propio de Gestor. Y si bien es cierto, entiendo yo que va por ahí los tiros respecto a esta convocatoria actual. Las previsiones ya con las solicitudes para los vehículos, que ya no hay más fondos disponibles. Ahora bien, que pudiera haber una posible ampliación, se está trabajando en ello de la consejería, pero nunca se puede garantizar. Todo el mundo hasta el 31 de diciembre tiene la posibilidad de presentarlo y quedará pues en una lista de reserva o excluido por falta de fondos si finalmente no hay fondos. Muchas gracias, David. Te estamos exprimiendo. Si lo vamos a recuperar. Bien. En cuanto al informe DNSH, ¿se adjunta anexo correspondiente o declaración responsable? ¿Hay algún formato tipo que admitan válido? ¿Dónde se puede localizar?
Así que... DNH... Para la cámara. Los modelos de NSH, como comentaba en la presentación, son todos, bueno, si hablamos de autoconsumo, almacenamiento, sistemas térmicos, los puedes encontrar en el trámite 7011 de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. No obstante, si no los encuentran o tienen alguna duda, nosotros desde las oficinas de energía se los podemos enviar. Incluso creo que los tenemos también colgados dentro de nuestra página web, son descargables. Y si hablan de otro tipo de subvención, como por ejemplo el P1, P2, P3 o antropizadas, también disponemos de los modelos de NSH. Con hacer la consulta nosotros se los enviamos. Genial, muy bien. Se supone que la página de tramitación no deja continuar si no está firmada, pero ya hemos visto que al menos durante un intervalo de tiempo no fue así. Es un comentario que... Sí, nosotros sabemos que hubo problemas, de hecho hemos ampliado una convocatoria, el plazo de una convocatoria, precisamente porque estuvo cerrada y hubo problemas de conectividad y hubo muchas personas que no pudieron presentar sus solicitudes. Entonces ahí hemos hecho lo que hemos podido. Es un problema que se sale de nuestra esfera porque es un problema que tuvo todo el Gobierno de Canarias con sus servidores y estuvo bastante tiempo sin poder presentarse cosas, pero vamos, creemos que no ha habido nadie que haya sido perjudicado por ese plazo, más allá de lo que les digo, que ampliamos incluso una convocatoria para que pudieran presentarlo en tiempo. Así que bueno, son cosas que pasan, pero no son responsabilidad nuestra. Hasta ahí no podemos llegar. Muy bien, la siguiente pregunta empieza con este comentario. Cada expediente es de su padre y de su madre. No entiendo para qué hay unas bases y una convocatoria. La relación de documentos que piden, bajo presunción de culpabilidad del solicitante, es desmesurada. ¿Para qué piden el certificado de inspección inicial de OCA y la comunicación de número de expediente de baja tensión? Si ya se aporta el certificado de instalación diligenciado, no tiene sentido pedir más. ¿De verdad se extrañan de tanto fracaso en justificación? Es un comentario más que una pregunta. Sí, cada expediente de su padre y su madre tenemos 22.000 expedientes, que por si alguien no ha escuchado la cifra, son 22.000 expedientes. Y por supuesto de cada uno de su padre y su madre, porque las casuísticas son muy distintas. A mí me gustaría verlo a ustedes aquí tramitando. ¿Tenemos unas bases? Sí, pero les estoy diciendo que si me fuera a la literalidad de las bases, lo mismo no habríamos conseguido tanto como hemos conseguido. Estamos intentando ser lo más flexibles que podemos, ¿vale? Y no vamos pidiendo una cosa hoy y otra cosa mañana. No sé cuál es el caso o la casuística. Si me puede orientar sobre los expedientes, pues los analizamos. Ya lo dijo el compañero, son 22.000 expedientes. ¿Podemos tener fallos? Por supuesto, somos humanos. Hay técnicos que por desgracia pues están trabajando, luego dejan de trabajar con nosotros porque se van. Hemos tenido también cambio de medio propio. ¿Somos perfectos? No, pero intentamos hacerlo lo mejor posible y no hay aleatoriedad ninguna en lo que estamos haciendo. Hay unas bases que cumplimos escrupulosamente porque no son fondos europeos y porque además lo tenemos que hacer, porque si no lo hacemos bien, quien va a tener que devolver la subvención van a ser ustedes, porque si no está bien justificada y no está bien pagada, al final, cuando venga alguien de Europa, que puede venir en cualquier momento, verá que no está justificado y quien va a tener que devolver son ustedes. Por eso somos tan escrupulosos y por eso no nos salimos nunca del ámbito de las bases, siendo además flexibles y dentro de la legalidad todo lo que podemos. Eso es lo que intentamos hacer con todos ustedes. Repito, ¿perfectos somos? No, pero intentamos hacer lo mejor posible con 22.000 expedientes que tenemos para trabajar con ellos. ¿Vale? Gracias. Aclarado, Raquel, muchas gracias. Y de hecho estamos en estas jornadas precisamente para resolver todas estas dudas y luego más allá de las jornadas hay correos de contacto, teléfonos de contacto como para ya esa casuística que existe, que es normal, pues, que pueda ayudar. En el caso de los incentivos de instalación, autoconsumo, almacenamiento y térmica residencial 2021, ¿es posible justificar uno de los pagos por la esposa del solicitante aportando la declaración responsable con el libro de familia? Sí. Otra vez, David. Sí, como ya comenté en la exposición, efectivamente sí, sobre todo en el caso de cónyuge, al ser unidad familiar y conllevar a un IRPF conjunto y estar en gananciales, sí que es fácilmente justificable cuando son matrimonios, con el libro de familia acreditando que esta situación, además de la declaración responsable que justifique ese pago. Muy bien, gracias. Buenos días, tengo solicitada subvención al plan MOVE 3, vehículo eléctrico puro con achatarramiento desde junio de este año. Recibí en su día justificante de la solicitud y acuse de recibo de toda la documentación enviada. Hasta el día de hoy no he recibido
ningún requerimiento de aportación o corrección sobre mi expediente. ¿Cuándo se me notificará la resolución de mi expediente y, en su caso, la justificación del mismo? No lo sabemos porque no es nuestro. Sí, David. David puede aportar en información. En este caso se está trabajando en enviar los requerimientos, se ha formado un equipo de trabajo, ya se están enviando los primeros. Como todo, al empezar siempre pues hay unos desajustes informáticos, hay que ir ajustando con los aplicativos a que funcionen bien todo adecuadamente. Ya se está iniciando ese proceso de envío de requerimientos, les irán llegando según el orden de solicitud. Perfecto, gracias. ¿Qué ha pasado con el cartel publicitario en particulares? ¿Es obligatorio? No. Ahí se ha... Ya me he quedado. No te quedas. Ahí se ha ido flexibilizando un poco el criterio. Para las empresas es evidente que sí, que deben presentarlo. Para los particulares, en estos criterios que hemos dicho que hemos flexibilizado positivamente hacia el interesado, hacia el solicitante, en el cual los particulares no estamos exigiendo el cartel. Incluso había un cartel con unos requisitos menores, de menos datos, pero bueno, lo importante en este caso de la publicidad está en la empresa y persona física con actividad económica, que sí que deben ponerlo sí o sí. Bien. No te cortes por si acaso, David, hay más que atender. En el caso de los errores en la dirección, el ORCEI y las MTD propiciados porque la finca da a 2 calles, resultado de la dirección del punto de suministro una y la entrada principal a la vivienda otra, ¿qué hacemos? Vale, yo entiendo que hay viviendas que hacen esquinas y dan a 2 calles, tienen 2 entradas y el correo les llega por una dirección, en el catastro tienen otra, y es verdad. En este caso estamos solicitando escritos aclaratorios, porque de esta incongruencia lo firma responsablemente. Efectivamente, la misma vivienda que da 2 calles y por ello tiene 2 direcciones. Siempre es justificable. Se pueden ir adelantando si ya saben que han presentado documentación en la cual existen este tipo de incongruencias, ya presentar esas explicaciones que saben que se las vamos a pedir, porque tiene que haber una congruencia entre todos los documentos y toda la información que se aportan. Muy bien. Con los certificados de valorización de residuos, muchos gestores de residuos no emiten dichos certificados, solo un albarán con el peso y el tipo de material. Entonces no es un gestor de residuos, es un transportista, porque está el peso y el albarán para moverlo y no lo está gestionando. Como les decíamos antes, son los del código 17, residuos de construcción y demolición, los que tienen que presentar el certificado. Si es plástico, normalmente está en la categoría 15, está en la 20, eso es lo que tienen que ir mirando. Y todo lo que está en el 17 están obligados a tratarlos con un gestor, no un transportista que lo lleve a un punto de limpio. O sea, la clave está ahí en que sea gestor. Buscar una empresa autorizada para hacer una empresa autorizada de gestión de residuos. Sí. No transportista, en este caso. No, es que albarán de peso y tipo de material es el que mueve y lo lleva un gestor final. Pero lo que tenemos es otra vez trazabilidad. Lo recoges de la obra, ese señor lo mueve, pues el señor que lo gestiona y que hace la valorización, que es lo que le está pidiendo el grupo. Bien. Y ya última pregunta, porque estamos ya saturando demasiado a nuestros ponentes y acompañantes. Incentivos, instalación, autoconsumo, almacenamiento y técnicas residencial 2021. A la hora de subir el CIE hubo un error y no se rellenó el almacenamiento. Estamos intentando modificar el CIE en la página de Industria, pero no es posible de forma automática. Hay que solicitar a Industria esa modificación y llevamos desde junio de este año esperando. ¿Podemos justificar de alguna manera la instalación con ese CIE erróneo? Ya, la última vez no te explotamos mal. Sí, está habiendo bastante problema. Teóricamente hay un procedimiento de modificación de certificados y es el que se debería realizar e incluir ese almacenamiento que tú ya, en la instalación fotovoltaica que tú ya tenías registrado. Ahora bien, pues intenten aportar lo que tengan, el registro de esa solicitud de modificación que no ha sido atendida. Muchas veces pues estamos también a través de
requisito aclaratorio, declaración responsable. También muchas veces estamos atendiendo, si no está la información en el CIE de almacenamiento y nos aportan la memoria técnica donde sí está la información, pues igual teniendo en cuenta con una documentación común, a veces podemos justificar el almacenamiento que está registrado a través de bien la justificante registro, el extracto, pero lo ideal es que lo tengan diligenciado y correcto. En este caso modificaciones, si es verdad que estamos teniendo algún problema, que nos aporten la documentación que tenga memoria técnica, donde sí que se deje evidencia de ese almacenamiento, pero tenemos que tener alguna constancia de que ese almacenamiento ha sido finalmente instalado más allá de la factura. Perfecto. Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar el chat. Si ya tienen alguna pregunta más que les surja o más adelante, pues ya los canales habituales de teléfono, correos electrónicos que se han aportado en esta jornada, y si no, a través de FMETE como siempre. Nada más, damos por finalizado ya este encuentro de hoy, agradeciéndole su participación bien presencial o bien online. Muchas gracias a nuestros ponentes que nos han acompañado, y recuerda, justifica bien las subvenciones, no las pierdas, aprovecha al máximo estas ayudas para crecer y apóyate en FMETE. Ánimo, muchas gracias.